Es una tradición. Me encanta esa cámara, Rodrigo. Está muy buena esa nueva cámara. Se ve hasta la Petra ahí. Muy bien. Oiga, muéstreme, quiero, además de enviarle saludos a mi amigo Gonzalo Umaña de Los Buenos Muchachos, hicieron una linda gráfica de pronóstico del tiempo para hoy día. Lo estaba hablando con nuestro invitado de todos los viernes, Víctor Hernández, escritor, historiador, que ya voy a saludar. ¿Cómo está, Víctor? Bien. Bien resfriado. Bien resfriado. Sí, pero de salud, de ánimo estamos bien, haciendo un montón de cosas, tanto en lo personal como dirigencial. Perfecto. Sí. Todo lo que es en la parte de la Sociedad de Escritores de Magallanes. Y los proyectos que se vienen. Los proyectos que se vienen que tenemos que empezar ya a gestionar. Mire, ahí está el pronóstico para el día de hoy en nuestra región de este viernes 23 de marzo. Natales, agua-nieve. Agua-nieve está pronosticado para todas las provincias de la región para el día de hoy. Puerto Natales, en Torres del Paine, en Porvenir, en Punta Arenas, en Williams. Y las máximas para Natales, 6 grados, usted lo ve ahí, nublado y chubasco con agua, nieve y viento. Torres del Paine, nubosidad parcial y agua, nieve, máxima 4, menos 2 la mínima. Porvenir, máxima 6, fue 1 grado la mínima, nubosidad parcial y chubascos de agua, nieve. Punta Arenas lo mismo para Puerto Williams, que va a tener una máxima de 7 grados. Y voy a colocar rápidamente en pantalla lo que estábamos hablando, pues. El mapa, ese mapa que estamos mostrando en imagen, es de 1870. ¿Es así o no es así, don Víctor Hernández? Claro, ese es el plano original del centro de Punta Arenas. Mira. Que lo desarrolla Oscar Biel en su etapa de gobernador. Lo contábamos el otro día que fue gobernador entre 1868 y 1874. Sí. ¿Ya? Entonces, uno de los ejes del trabajo de Biel es hacer efectivo el plano regulador Ya. de la entonces incipiente colonia de Punta Arenas. No existía plano regulador. No, pero fíjate que cuando hablamos esto de plano regulador llamó mucho la atención cuando hicimos una exposición en la Academia de Guerra, la Academia de Guerra Naval en Viña del Mar. Ya. Porque habían historiadores que decían, a ver, plano regulador, porque todos te hablan de plano regulador. ¿Qué es lo que es eso? Sí, pues ya en la época de 1870, acá en Magallanes, alguien con visión de futuro tuvo la capacidad de gestionar un llamado plan regulador, que fue lo que estamos viendo ahí, en donde se colocan los nombres, ¿te acuerdas que lo contábamos? De las provincias de Chile. De las calles, claro. Que llevan a su vez los nombres de las llevaban los nombres de las antiguas provincias de Chile. Sí. Y otro dato importante que nos contabas es que este formato de plano regulador, este formato de construcción de ciudad, venía de España, pero venía mucho más atrás, de los musulmanes que invadieron España, claro, y los descendientes españoles que llegaron a América ocuparon el mismo formato. Claro, yo soy un buen alumno, profe. No, pero brillante, me emociono. Para los que nos están viendo, nos están siguiendo, nos están escuchando, la mayoría de las ciudades en América se construyeron en forma de un tablero de ajedrez, 8x8, 8 manzanas de norte a sur, este-oeste, igual que un tablero de ajedrez, y obviamente la plaza respectiva en el centro, ¿ya? Por eso se le dice kilómetro cero. Kilómetro cero. Y en el caso de nuestro querido y amado Punta Arenas, tampoco no fue la excepción, pero sí los nombres de las calles originales, que es lo que a nosotros nos preguntan a veces. Es decir, en nuestro centro, el perímetro, como lo dijimos la otra vez, era Avenida Colón por el norte, Avenida Independencia por el sur, Avenida de la Libertad, hoy día Avenida España, ya hacia el cerro, en este caso sería el poniente, sí, y el oriente es el Estrecho de Magallanes, y que es en este caso la Costanera. La Plaza Muñoz Gamero se le bautiza como tal. ¿Quién lo hace? El gobernador Oscar Biel. En honor a su antecesor, ¿no? A uno de sus antecesores, Benjamín Muñoz Gamero, quien fue el primero que propone esta idea de cuando se traslada el Fuerte Bulnes acá a Punta Arenas con toda su gente, deciden, ¿no es cierto?, bueno, vamos a crear esta colonia penal, esta aldea, este fuerte acá, vamos a hacer como... Y Muñoz Gamero, que era un hombre también progresista, decide, bueno, aquí vamos a tener que darle lo más posible, lo que más se asemeje a algo así como una aldea tal vez ciudad futuro. Entonces Biel retoma esa iniciativa
que lamentablemente quedó trunca luego del motín de Cambiaso del año 1851, que muere Muñoz Gamero con el sacerdote franciscano Gregorio Acuña, son fusilados, y esta iniciativa quedó en el aire, se puede decir, hasta que Óscar Biel es nombrado gobernador del territorio en 1867, se hace efectivo en 1868, y como lo hemos venido señalando, desarrolla una serie de iniciativas muy interesantes, muy importantes para el desarrollo de esta colonia penal todavía, con territorio de colonización. Tenía ese doble rótulo. O sea, claramente él es el original creador de las calles de la ciudad, de la conformación de la ciudad en su origen, ¿no? Del límite urbano, de la ciudad de Punta Arenas, de lo que es hoy día el centro ordenamiento del casco central. Y él también establecer que fuera de este límite urbano, de este plano que tú muestras, ¿no es cierto?, ahí por Polar, sí, tenemos todo lo que es el concepto de hijuelas. Todo lo que está fuera de este plano, él lo va dividiendo, lo va parcelando, hijuelas, que después darían origen a otras edificaciones posteriores, que fueron los primeros grandes barrios que conformaron la ciudad de Punta Arenas, los barrios históricos. En el caso del barrio Cerro de la Cruz, el barrio Sur, el barrio Yugoslavo, el barrio San Miguel y posteriormente el barrio Prat. Barrio Yugoslavo podría haberse llamado de otra forma, el otro día lo conversamos. Claro, podría haber sido barrio austrohúngaro también. Sí, pues no, sí. Venían del Imperio Austrohúngaro, los primeros que llegaron de ese sector del mundo. De ese sector del mundo, que imagínate lo que significa para el barrio yugoslavo, que cuando entendemos la República Federativa de Yugoslavia eran 6 al menos, 6 naciones, 6 repúblicas llegaron a ser: Croacia, Bosnia, Serbia, Eslovenia, Macedonia y Montenegro. Estas 6 repúblicas que lamentablemente a comienzos de los años 90, a través de esta terrible guerra que hubo, la guerra de los Balcanes, se desmembró la gran República de Yugoslavia, que yo creo que empezó a socavarse una vez que falleció el mariscal Tito, por ahí por el año 1980. Después vino una presidencia rotativa en que cada uno de los presidentes de estos países se iban alternando en el poder. Es decir, el año 81, por decirte, el presidente de Croacia asumía la presidencia a su vez de la República Federativa de Yugoslavia. Sí. Después al 82 le tocaba al de Macedonia, el 83 al de Serbia, el 84 sí. Hasta que aparece el señor Milosevic, don Slobodan Milosevic, y viene toda esta guerra que después se desencadenó a fines de los 80, comienzos de los 90, que fue una guerra fratricida. Tremenda. Terrible, espantosa, y que culminó con el desmembramiento total de la antigua República Federativa de Yugoslavia. Víctor, te quiero, volvamos al mapa, por favor, Rodrigo, al mapa que tenemos ahí en pantalla, porque vemos acá, mira, ahí lo voy a agrandar, Rodrigo, exactamente, lo voy a agrandar, estamos mostrando ahí, vemos la Plaza Muñoz Gamero, ya, pero en la parte de arriba, acá, para que usted me entienda, se supone que por el sector posterior a la imagen, en la parte superior, mejor dicho, de la imagen, eso es España, porque ahí terminaba la Avenida Libertad. La Avenida Libertad, ¿cierto? Sí. Y después arriba dice Cerro de las Siembras, ahí se sembraba, me imagino. Ese es el Cerro de la Cruz. Ese es el Cerro de la Cruz, donde habían siembras, Siembras, sí. Desde España para arriba, no era mucho más arriba, no era de Centeno o de Frey, no, de España hacia arriba. De España para arriba, lo que te demuestra que el Cerro de la Cruz efectivamente es uno de los barrios históricos más antiguos de la ciudad de Punta Arenas. Yo creo que, de acuerdo a este plano, podríamos señalar de que estamos hablando de entre que el barrio sur o el Cerro de la Cruz deben ser los barrios originarios más antiguos. Ah, perfecto. Sí. Y el centro. Y el centro. El centro. Indudablemente. El centro, Cerro de la Cruz y barrio sur. Sí. El barrio sur tiene un antecedente, lo hemos dicho en otras ocasiones, que es el cementerio que se construyó en el año 1855. Lo contamos esto. Sí. El gobernador Jorge Chite, que era un protestante de unas características muy especiales, un tipo que desarrolló todo lo que se conoce como la observación meteorológica en la antigua colonia penal, un tipo bastante duro de carácter,
intransigente que fue acusado por su subalterno y por gente del poblado de aquel entonces de castigos reiterados a la tropa, a la gente, a los subalternos. Incluso se le siguieron procesos a nivel central. Pero él consiguió aunar voluntades y junto con el capellán de la época, primero fue Pedro Antonio Díaz y después Daniel Oyarzún, que enfermó gravemente, estuvo un año nomás prestando servicio en la capellanía de Magallanes. Ellos bendijeron el cementerio de la antigua Plaza Lautaro, conocido, y que también lo dijimos, como uno de los cementerios más antiguos de Chile y uno de los primeros, si no el primero, en que en un mismo espacio físico se pudieron sepultar tanto a católicos como a protestantes. Ajá. Este es un dato no menor. No, para nada. No menor, ¿ya? Entonces también Magallanes fue una cuna. ¿Indígenas también fueron sepultados en el cementerio Sin Lautaro? duda, claro que sí. Por supuesto que sí. Consideremos que del año 1854-55 hasta 1894, en que se inauguró el cementerio nuevo, que se le llamaba, ubicado en la antigua avenida La Pampa. Exacto, Bulnes, que quedaba en ese entonces afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad. ¿Ya? Sí, claro que sí. ¿De qué año es el cementerio Lautaro, de la Plaza Lautaro? 1855 hasta 1894, en que se inaugura el cementerio municipal de la avenida Burles. No sé si se inaugura como cementerio municipal en ese momento. Hoy día es municipal. Hoy día es municipal, sí. Me imagino que no era. Cementerio nuevo, pero siempre la municipalidad tuvo tuición. Ok. ¿Ya? Más todavía en esa época, 1894, no olvidemos que está ahí como gobernador del territorio otro marino también, Manuel Señoret, que en una época muy interesante, también lo hemos compartido en otros programas acá, 1890, 1910, historiadores reconocidos de Magallanes hablan de la época gloriosa que tuvo Magallanes, la época algunos dicen de la época de los pioneros, otros te hablan de la Belle Époque de Magallanes, ¿no es cierto? La época del Puerto Libre, sí. Yo suelo decir que es la época de la llegada, la entronización de las grandes colonias de emigrantes acá, partiendo por los pueblos chilotes, el chilote, sí. Seguido por los pueblos europeos acá, que se establecen definitivamente en Magallanes y le dan una forma de todo esto. Bueno, ahí está don Manuel Señoret, que además de gestionar la aparición del periódico El Magallanes, la fundación de Porvenir, de Puerto Toro, es decir, de crear soberanía, de promover la soberanía también en el sector de Última Esperanza, 1892, 1893 aproximadamente, se crea la Junta de Alcaldes. La Junta de Alcaldes, la Comisión de Alcaldes, Junta de Alcaldes, es decir, lo que hoy día se conoce como la Municipalidad de Punta Arenas también se debe a la labor del gobernador Señoret. 1894, 95, 96, que después heredó Bascuñán, Guerrero Bascuñán, sí. Y después Carlos Boris, que fue el que prácticamente implementó todas estas grandes medidas que venían ya de la época de Señoret. ¿Ah? Vamos a tener que hablar de Boris. Indudable. Vamos a tener que hablar de Boris. De Carlos Boris y de los gobernadores que siguieron entre ellos. Hay uno muy interesante, Alfredo Fuentes Manterola. Vamos a hablar de él. Y un poco desconocido, ¿eh? Muy desconocido, y vamos a hablar de él porque a raíz de lo que es el nombre del aeródromo de Porvenir. Ah, ok, perfecto. ¿Ya? Perfecto, ya, ok. Quedamos pendientes. Queda pendiente con eso. Ya, vuelvo a 1894, cuando se inaugura el cementerio nuevo. ¿Los terrenos del cementerio nuevo son donados en ese momento o solamente Sara Brown dona el frontis del cementerio? ¿Eso es posterior? Aclaremos un poco. Hay una mezcla de todo eso. Ya. No te olvides que el gobernador Biel había entregado todo lo que está fuera de este perímetro, que por así decirlo, que era la ciudad de Punta Arenas, en 1870. La ciudad prácticamente no creció hacia el norte, salvo el barrio yugoslavo, que es como el límite, sí. ¿Ya? Y después todo el tema de Hijuelas hasta Rómulo Correa. Cementerio. Cementerio, ¿ya? Así que hay una mezcla de todo eso. Ya. Hay una tanto el municipio, los privados, en este caso la familia
los Brown, ¿no es Sí. cierto? Todos, yo creo que ahí hubo una unión de voluntades para poder producir este hecho material que es el cementerio, uno de los cementerios más hermosos del mundo. Tengo que aprovechar estos últimos 2 minutos que nos van quedando, Sí. Víctor, porque mientras se armaba Punta Arenas, mientras se inauguraba el nuevo cementerio, también había conflictos políticos, había guerra. Sí. Tengo que indudablemente Ya. decirte que se estaba llevando a cabo o estaba en pleno proceso o terminando en algunos sectores la guerra del Pacífico, porque hoy día la Haya Sí, vamos a hablar es la de noticia de eso. Y al mismo tiempo también... Para el próximo programa ya, vamos a hablar algunas exclusividades. Perdíamos también parte de la Patagonia De la también Patagonia en esa Argentina. época. 23 de julio de 1881 vamos a hablar de ese tema. Vamos a tratar un libro que escribimos con un amigo, Luis Canales, antiguo curador del Museo Naval, sobre la presencia de la Armada en la región de Magallanes. Sí. Ahí hablamos de todo el siglo XIX. Ok. ¿Ya? Y ahí tiene que ver todo lo que tú dices. Cierro un poco, porque Sí. en el programa anterior de la semana pasada me faltó decir de que la calle Errázuriz y la calle Balmaceda y la calle Roca tenían otros nombres. Ya. La calle Balmaceda se llamaba Colchagua. Me parece Colchagua. que lo dijimos. Parece que sí, Colchagua. Ya. La calle Errázuriz se llamaba Coquimbo Ya. y la calle Roca se llamaba Concepción. ¿Hasta cuándo se llamaron así? Hasta cuando se produjo el llamado Abrazo del Estrecho, Ya. en que los presidentes de Chile y Argentina se abrazaron en algún momento del 15 de febrero de 1899. 15 de febrero de 1899, en que la escuadra argentina y la escuadra chilena estuvieron ahí en mediaciones del Estrecho de Magallanes. Los presidentes, tanto el presidente Roca de Argentina como el presidente Errázuriz de Chile, hicieron estos gestos. ¿En la costanera, Víctor, o No, en alta mar? En alta mar, En por alta supuesto. mar. Claro que después ellos vinieron a la Sí. ciudad, compartieron sus tripulaciones, los oficiales, la gente de la tropa estuvieron en la ciudad de Punta Arenas. Pero eso se conoce como el Abrazo del Estrecho, y ellos caminaron desde los muelles por las calles Coquimbo y Concepción. Entonces, a raíz de eso, después la Junta de Alcalde de la época decide cambiarle los nombres a las calles y bautizar a la calle Errázuriz como Coquimbo, o sea, la No, calle Coquimbo Coquimbo como como Errázuriz, Errázuriz y a la calle Concepción Como Roca. Roca. Qué buen. ¿Ya? Qué buen dato. Eso es para ir cerrando un capítulo que nos había, una ventanita que nos había quedado abierta en el programa anterior. Y el origen de por qué se llaman las calles como se llaman. Y que tienen un origen histórico absoluto. Exactamente. Absoluto. Quien lo implementó, lo puso en práctica, si bien el ideólogo había sido Muñoz Gamero, Sí. el que lo lleva a la práctica es Óscar Biel. ¿Ya? Nos tenemos que ir. Bueno. Bueno, sí, si siempre nos quedamos con poco tiempo, vamos a tener que hacer una larga duración un día. Lo vamos a tener que programar. No hay programa. Un saludo cariñoso, afectuoso a todos los que nos están viendo, y escuchando, por supuesto. Víctor, un abrazo, un placer Como siempre. Que esté muy bien. Saludos a todos. Pausa, volvemos inmediatamente.